nuestros esfuerzos, toda nuestra energía a cumplir o a hacer estas cosas. Y te hago otra pregunta. ¿Sabías que existe un día reservado por Dios en el cual todas estas cosas que hoy vemos, los cielos, la tierra y todo lo creado, ha de ser deshecho, ha de ser consumido por la ira y el juicio de Dios? ¿Sabías eso? Que hay un día al que la Biblia se refiere como el día del Señor. Existe un día en la palabra de Dios en el cual Dios va a derramar toda su ira por los pecados de la humanidad, y entonces las cosas tal como la vemos hoy en día dejarán de ser. Pueden buscar en sus Biblias la segunda carta del apóstol Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10, dice de la siguiente manera: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. De manera pues que existe un día preparado por Dios, por el Señor, en el cual todas las cosas por las cuales te estás afanando, por las cuales te estás ocupando, te estás preocupando, han de ser deshechas, han de ser destruidas por la justicia del Dios soberano, del Dios que ha creado todas las cosas. De manera pues que hoy como iglesia queremos recordarte o queremos enseñarte que la Biblia describe una serie de sucesos, una serie de eventos, de acontecimientos que serán de señal para el fin del siglo. Todas estas cosas han de ser deshechas en el día del Señor. Pueden buscar en sus Biblias en el libro de Mateo, capítulo 24, versículos del 3 al 2. Mateo 24, versículos del 3 al 2. En una conversación que tuvieron los discípulos con Jesús, le hacían las siguientes preguntas. Dice el versículo 3: y estando él sentado en el monte, refiriéndose a Jesús, estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Una pregunta muy interesante. Le dicen a Jesús: dinos qué señales habrá del fin del siglo y qué señales tendremos con respecto a tu venida. Entonces Jesús, respondiendo, comienza a describir una serie de eventos a los cuales usted como pueblo de Dios y usted vecino, amigo que nos escucha, debe estar atento. Debe estar atento a estas señales que vamos a conversar el día de hoy, porque son de suma importancia, son indicativos de que la venida de Cristo Jesús está cerca. Amén. Versículo 4. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en el nombre de ¿quién? En mi nombre, en el nombre de Jesús, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y a muchos engañarán. Versículos 23 y 24 también de Mateo 24 dice lo siguiente: entonces, si algunos dijere: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, ojo, si fuere posible, aún ¿a quién? A los escogidos. Las señales de estos falsos profetas serán tal
que si fuera posible, que si la gracia de Dios no estuviese presente, los mismísimos hijos de Dios serían engañados por estos hombres. Pero le damos gloria y honra a Dios de que Él nos guarda y nos libra de todas estas cosas. Amén. Amén. Entonces, la primera señal que tenemos de la venida del Señor y del fin de los tiempos es que vendrán muchos engañadores, muchos falsos profetas, muchos falsos maestros que apostatarán de la fe e introducirán herejías encubiertas, introducirán en la iglesia, en el pueblo de Dios, el libertinaje. Y por lo general uno tiende a hablar en futuro, pero lo cierto es que estos falsos maestros, estos engañadores, estos burladores de la gracia de Dios ya están actuando en sus ministerios. Ya nos encontramos en el tiempo donde muchos predicadores están tomando el nombre de Dios, la palabra de Dios, para enseñar según sus deseos, según sus concupiscencias, para hablar lo que las personas, lo que el pueblo desea oír. Y dice la palabra de Dios que en 2 de Timoteo capítulo 4 versículos 3-4, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverá a las fábulas. Nos encontramos en los tiempos en donde las personas desean escuchar algo nuevo, algo diferente, algo que les alegre el día, algo que los entretenga. Porque las personas tienen comezón de oír y entonces se amontonarán estos falsos maestros, estos falsos predicadores para engañar a todo aquel que no está firme en la palabra de Dios y que desea escuchar cualquier cosa. Tenemos que estar alerta, porque esos tiempos en donde estos hombres engañadores, cuyo Dios es el vientre, ya se encuentran actuando en medio de nosotros. Y por el desconocimiento de las Escrituras, muchos serán engañados. Y no solo esto,